Supongo que ya va siendo hora de que cuente esta historia. Ya no soy tan joven y creo que es una historia que hay que contar, teniendo en cuenta cómo está el mundo. Esto fue en mis primeros días en el DNR, es decir, el Departamento de Recursos Naturales, por supuesto, en una unidad llamada, en broma, la unidad Night Stalker. Nuestro trabajo consistía en ocuparnos de los casos considerados CCTE, es decir, entidades zoológicas clasificadas, cualquier cosa encontrada en el mundo natural que requiera cuidados especiales y contingencias diplomáticas, hombres perro, Sasquatch, Merfolk, cualquiera de esas entidades que desafían las convenciones científicas, muestran una inteligencia similar a la nuestra, o presentan una amenaza formidable para nuestra especie, lo que requiere un alto nivel de discreción intacto por nuestra parte. Si alguien tiene un encuentro con un CCTE, no es algo que investiguemos más que para asegurarnos de que no ha recogido ninguna prueba que pueda comprometer la privacidad del CCTE. Lo que nos preocupa son los casos de contacto negativo. Si una empresa está tratando de desarrollar una zona que está causando molestias a la población local Che, si uno o más cazadores han estado tratando de atrapar o matar a un TC, si una familia o pueblo ha sido blanco de uno o más Tsetses de una manera peligrosa, o, como fue el caso que voy a describir aquí, alguien apareció muerto en un aparente ataque de un Tse. Este caso ocurrió en el año 83, cuando yo aún era un novato y trabajaba a las órdenes de Connor Duncliffe, mi mentor y una leyenda en el mundo de los parques y la vida salvaje. Nos llamaron de un parque conocido como la Tierra entre los lagos de Kentucky y Tennessee. Era una zona bastante popular para la caza, el senderismo y la acampada. Antes de la gran fiebre del verano, una familia había aparcado su autocaravana en el camping situado en la parte norte de la zona para comenzar lo que habría sido un perfecto viaje de acampada familiar de verano. Lo que obtuvieron en su lugar fue una pesadilla más allá de lo que creían posible. El informe nos llegó unas 8 horas después de que un lugareño encontrara a la familia muerta. Para entonces, la policía local y los guardas del parque ya habían revisado toda la terrible escena. La familia había sido masacrada, despedazada por un animal salvaje o por un asesino con hacha. No lo sabían, y así fue como acabó en nuestra mesa. Connor y yo fuimos al lugar de los hechos e intentamos suavizar las cosas con los lugareños, hacer que se ocuparan del control de multitudes y de patrullar, cualquier cosa que minimizara el trauma que les suponía tener que procesar una escena así. El campamento parecía la sala de despiece de un matadero. El padre estaba tumbado justo delante de la puerta de la caravana, partida por la mitad. La escopeta que tenía al lado solo se había disparado una vez, y a juzgar por las pruebas, solo había alcanzado la suciedad del interior de la caravana. El niño estaba hecho pedazos por toda la zona principal. No podía tener más de 11 años. Más atrás, encontramos a la madre en el baño de la parte trasera de la caravana. La puerta del baño había sido arrancada de las bisagras y aplastada como una lata. Encontramos heridas defensivas en ella, por lo que trató de oponer resistencia. Al menos Connor fue el que se dio cuenta de que también había ropa y muñecas para una niña pequeña en la caravana. Buscamos por la zona, esperando y rezando para que escapara y se escondiera en algún sitio. La encontramos a menos de 40 metros, a 6 metros de altura en un pino, destrozada y clavada en una rama como los alcaudones clavan los insectos en una espina negra. Nunca había visto algo tan terrible. Connor parecía a punto de desmayarse o de perder el almuerzo. Nunca lo había visto tan enojado. Después de reunirnos, empezamos con el caso. Todas las pruebas apuntaban a un ataque del hombre perro, lo que llamamos un caso de perro negro en el DNR. El padre había sido atraído, probablemente por un ruido o un golpecito en la caravana. Una vez que fue despachado, la madre y los niños se atrincheraron en el baño y el Che arrancó la puerta, mató a la madre
y procedió a arrastrar a los niños fuera para ser sacrificados. Connor estaba convencido de que había habido más de uno, lo que significaba que no se trataba de un solitario sin escrúpulos y suponía una seria amenaza para la población de la zona. Había que hacer algo, y yo no tenía ni idea de lo que eso podría significar. Después de asegurarnos de que los equipos lo tenían todo bajo control, volvimos al motel que habíamos alquilado en la zona. Recuerdo que Connor pasó la mayor parte de la noche en la terraza exterior, fumando como una chimenea y con cara de estar planteándose algo realmente desagradable. A la mañana siguiente no estaba seguro de que hubiera conseguido dormir, pero me miró fijamente y me dijo que había una forma de arreglar esto si tenía el valor y estaba seguro de que quería arreglarlo. Le dije que haría cualquier cosa por arreglar las cosas para aquella familia y asintió con expresión condenada. Me dijo que fuera a buscarla, a buscar provisiones para acampar al menos 3 o 4 días. Teníamos tiendas, luces y cosas así en el camión, así que fui a por comida, agua y otras cosas necesarias. Cuando volví, vi que tenía una bolsa con pruebas tomadas del lugar de los hechos. Cuando empecé a preguntarle por ello, se limitó a asentir y a revisar las provisiones. Seguimos conduciendo hacia Kentucky, adentrándonos en el campo, donde la carretera se convertía en grava y la grava en tierra. Parecía que estábamos siguiendo un antiguo camino maderero cuando llegamos a una valla que marcaba terreno protegido. Dejamos el camión y nos adentramos en el bosque durante la mayor parte del día. Por el camino, vi a Connor recogiendo salvia de la pradera a puñados y guardándola en una bolsa. Habíamos traído un arco y algunas flechas, y Connor me dijo que estuviera atento a cualquier pieza de caza que pudiéramos abatir. Divisé una liebre de tamaño decente y conseguimos cazarla, aunque yo no era muy buen cazador con arco. Era casi de noche cuando llegamos a un lugar llano y lo bastante abierto para acampar. Una vez montado el campamento y encendido el fuego, echó un puñado de la salvia que había recogido. Las hojas verdes desprendían un humo acre y denso que impregnaba la zona. Me recordó a mi abuela, que solía quemar salvia alrededor de su casa todo el tiempo. Le pregunté si debía limpiar el conejo para hacernos algo de comida, pero me dijo que el conejo no era para nosotros. Le había dado varias explicaciones sobre lo que queríamos hacer allí, pero nada tenía sentido, así que al final tuve que preguntarle. Connor miró hacia la luz roja y naranja que se desvanecía y respiró hondo. «Lo que hemos venido a hacer», dijo, «es algo que no hacemos a la ligera. Yo no lo he hecho desde hace 20 años, y supongo que nunca tendré que volver a hacerlo. Me lo enseñaron mi abuelo y su abuelo antes que él, y antes que él, los indios, a los que o bien se lo enseñaron sus abuelos, o se les ocurrió a ellos solos. Sabes que las criaturas responsables de ese horror en el parque existen desde antes que nosotros, antes de los colonos, antes de los indios. Nuestra relación con ellos ha cambiado a lo largo de nuestra historia común. A veces tenían la sartén por el mango y vivíamos atemorizados en el bosque, o la sartén por el mango y se veían obligados a retroceder para mantenerse alejados de nuestras armas y máquinas. Como saben, son muy inteligentes, en un nivel diferente al nuestro, supongo. Creo que fueron una especie de encrucijada evolutiva, donde la raza humana se dividió entre la sociedad pensante y las tribus primitivas. Evolucionaron por un camino diferente, un camino más natural, se podría decir. Puede que no hablen nuestro idioma ni construyan ciudades como nosotros, pero son tan agudos, observadores y adaptables como nosotros. Tal vez incluso más, ya que no tienen lenguaje ni historias que entorpezcan su pensamiento. No son animales como los lobos o los osos. Para nosotros, evolutivamente hablando, están al mismo nivel que nosotros. Y por eso tenemos que considerar nuestra relación con ellos de forma diplomática. No queremos vivir con miedo de ellos, y ellos quieren que se les deje en paz para mantener la paz.
Los antiguos humanos habían ideado una línea de contacto entre nosotros en caso de algún acontecimiento inaceptable. Una forma de llegar y establecer un contacto pacífico. Obviamente, esto no es algo que ninguna de las partes disfrute en ningún sentido. Los hombres perro han cultivado una poderosa desconfianza hacia los humanos a lo largo de los siglos, y no puedo decir que les culpe por ello. Nos respetan como amenaza, pero nos desprecian como especie. Esto, por supuesto, no es cierto para todos ellos, como nosotros. Hay algunos entre ellos más propensos a la paz y la coexistencia, del mismo modo que hay otros que nos aniquilarían si tuvieran la oportunidad. Por eso este contacto es extremadamente arriesgado para nosotros. Recuerdo que me sentía distante, como si lo que decía rebotara en mi cabeza y no pudiera asimilarlo. Me estaba diciendo en serio que estábamos a punto de reunirnos con uno de los perros, Méndez, una manada entera de ellos incluso. ¿Para qué? Para hablar con ellos, pedirles ayuda. Me quedé sentado como una estatua mientras hablaba y echaba más salvia al fuego. El ritual, que es como lo llamaba mi abuelo, debía seguirse al pie de la letra. El lugar de reunión está en lo más profundo del bosque, y no debíamos llevar herramientas ni armas, ni siquiera ropa. Nada más que la ofrenda y las pruebas. Esto nos pondría completamente a su merced, que es la única forma en que nos dejarían acercarnos. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Sin armas, sin ropa. Pensé que podría estar tratando de engañarme, pero cuando miré a su cara, me di cuenta de que no era solo en serio. Estaba asustado. Ver a un hombre como Connor aterrorizado fue algo que nunca olvidaré. Echó otro puñado de salvia al fuego y lo señaló. La quema de salvia, dijo. Era parte del ritual. Los indios creían que ahuyentaría a los malos espíritus de la zona. Mi abuelo tenía una idea diferente de lo que era. Lo llamó una especie de faro olfativo, un olor fuerte para llamar su atención, y uno que asocian con un ritual de contacto, haciéndoles saber que intentan entrar en contacto. Se llevó una rama de salvia a la nariz antes de arrojarla al fuego. Esperamos a que la luna estuviera alta y el camino lo suficientemente iluminado como para caminar en la oscuridad. Estaba mirando la luna a través de la pared de mi tienda cuando Connor me llamó y me dijo que ya era hora. Sentí que mi estómago hacía una rutina de gimnasia y salí a gatas para ver que el fuego estaba apagado, y Connor ya estaba completamente desnudo. Me quité la ropa entumecida y fui a reunirme con él. Nunca me había sentido tan vulnerable como en aquel bosque oscuro, desnuda y temblando. Agarré el conejo que había matado y me lo apreté contra el pecho, intentando sentirme menos desnuda. Antes de ponernos en marcha, Connor cogió un puñado de las cenizas del fuego y lo extendió, soplando una bocanada de hollín sobre mí antes de echarse el resto encima. Caminamos y caminamos. Parecía que habíamos caminado hasta que estuve segura de que el sol iba a salir. Hasta ahora, el bosque había estado lleno de sonidos. Pájaros en los árboles, bichos piando y zumbando, toda la orquesta de la naturaleza. Pero en algún momento, todo se volvió silencioso como una iglesia. Fue como si alguien hubiera encontrado el botón del volumen del bosque y lo hubiera apagado. Dudé un momento hasta que recordé las instrucciones de Connor. Camina firme y tranquilo. Mantén la vista en el camino. No hagas caso de nada de lo que veas u oigas. Y lo más importante, no mires a nada si te mira. Mientras caminábamos, los únicos sonidos eran el viento en los árboles y el crujido de las hojas bajo nosotros, hasta que empecé a oír algo que se movía en el bosque a nuestra izquierda. Algo grande. Mantuve la mirada al frente mientras el sonido nos seguía, igualando nuestro paso. Entonces llegó un sonido a nuestra derecha, un gruñido profundo, grave y gutural que hacía que todo tu interior se estremeciera y apretara. Había oído a los investigadores mencionar el infrasonido, una especie de sonido de baja frecuencia
que puede provocar ansiedad y sentimientos de pavor en las personas. Decían que podía detectarse en el rugido de un tigre y que nuestra reacción a él podía estar ligada a nuestros miedos ancestrales. Quizá no eran los tigres lo que les preocupaba. En cualquier caso, al estar allí en la oscuridad sin nada entre ellos y nosotros, no puedo describir el terror. Mientras caminábamos, los dos que estaban a nuestros lados nos seguían de cerca. Uno de ellos saltó al sendero detrás de nosotros y soltó otro gruñido que me hizo vibrar los dientes antes de cargar contra nosotros. Podía oír el estruendo de las hojas y sentir los golpes de sus patas contra la tierra, a menos de medio metro detrás de mí. Tuve que hacer todo lo que estaba en mi interior para no dar media vuelta y salir disparada hacia la línea del bosque. Lo oí detenerse y seguí caminando. Connor hizo lo mismo. Ya no sentía mi cuerpo, pero concentré toda mi cordura en caminar y mirar hacia adelante. Cuando Connor por fin se detuvo, habíamos llegado a un claro. La hierba y la salvia de la pradera eran de un plateado brillante a la luz de la luna, que era tan intensa que parecía de día. Por un momento nos quedamos parados. El bosque estaba quieto y silencioso como un cementerio. Entonces vislumbré unos ojos que reflejaban la luz de la luna y los arbustos que teníamos delante. Una gran figura emergió del bosque frente a nosotros. Avanzaba a gatas y su pelaje negro parecía absorber toda la luz. Una silueta viviente con dos perlas brillantes donde deberían estar sus ojos. Otros dos emergieron a su lado como guardaespaldas. Uno de ellos parecía plata hilada a la luz de la luna, y sus ojos tenían una chispa como el ámbar cuando lo frotas contra la lana. El otro tenía manchas negras y ojos que brillaban como las cenizas moribundas de una vieja hoguera. Casi pierdo la compostura cuando sentí un aliento caliente en la parte posterior de mis piernas y oí un resoplido. Me estremecí involuntariamente y la cosa soltó otro gruñido bajo de advertencia antes de tocarme el trasero con su fría nariz mientras me olfateaba y me rodeaba. Otra forma negra también rodeaba a Connor y no pude verle la cara, pero algo en su actitud tranquila calmó el estruendo de mis oídos. El hombre perro me rodeó, gruñendo de nuevo, y trató de mirarme a los ojos, y yo aparté la vista rápidamente, esquivando su mirada como un niño nervioso que se enfrenta a un policía enfadado. Se abalanzó sobre mí y oí el chasquido de sus dientes, y sentí una ráfaga de aire cuando me mordió justo delante de la entrepierna, provocándome un escalofrío que me hizo alegrarme de haber vaciado la vejiga antes de salir. El gran hombre perro nos miró un momento antes de mover algo en su interior. Estalló como una ramita al romperse en una toalla mojada y se levantó lentamente sobre dos patas. Los otros dos le siguieron. Los dos que estaban a su lado debían de medir 2 o 3 metros, pero el negro debía de estar cerca de los 3 metros. Nunca había visto nada tan enorme tan cerca. Casi oscurecía la luna sobre nosotros. Connor me miró e hizo un gesto hacia el conejo que sostenía. Me sentí como en un sueño a cámara lenta, y mi cuerpo no respondía. Un gruñido bajo detrás de mí me sacó de mis pensamientos y di un paso adelante. Sentía los ojos clavados en mí como atizadores calientes a escasos centímetros de mi piel, esperando una excusa para acortar distancias. Dejé el conejo a los pies del más grande y me adentré en su sombra, que parecía una prolongación de sí misma, como si entrara en una inmensa boca abierta. Un bufido me llegó desde lo alto y sentí que me revolvían el pelo. Para mi horror absoluto, una nariz entró en mi campo de visión, luego un hocico y después las brillantes perlas bioluminiscentes de sus ojos. Algo me abandonó en ese momento, como si hubiera metido la mano dentro de mí y se hubiera llevado algo. Lo que era. No podía estar seguro. Aparté la mirada de aquellos puntos de luz en la masa negra que tenía ante mí con gran dificultad. Luego di un paso atrás, colocándome con cuidado de nuevo al lado de Connor. El mayor olfateó el conejo antes de hacer un gesto a uno de los asistentes, que agarró la liebre con una mano. Parecía un gorila sujetando a un gatito,
aunque pensé que el conejo había sido bastante grande para su especie. Desapareció en el bosque y Connor sacó la bolsa de pruebas de debajo del brazo. Empezó a sacar objetos y los depositó en el suelo ante él. Había un trozo de tela ensangrentada, una alianza manchada de sangre negra, un zapato de niño y, por último, un mechón de pelo dorado. El alfa olfateó los objetos con atención y gruñó por lo bajo cuando llegó al pelo. Se irguió en toda su altura y observó a Connor mientras sacaba los últimos objetos de la bolsa, un puñado de pelo encontrado en la mano del padre, muestras de saliva tomadas de los cadáveres y un pequeño frasco de tierra empapada en orina tomada cerca del lugar. El alfa olfateó estos objetos y resopló antes de gruñir y ponerse en pie. Gruñó profundamente durante un momento antes de darse la vuelta para desaparecer en la oscuridad con un breve paso, cubriendo la distancia hasta los árboles como una nube que pasa por delante de la luna. Los demás no tardaron en seguirlo, mirándonos con gruñidos bajos de advertencia. Cuando desaparecieron, Connor y yo nos quedamos pasmados hasta que volvieron los sonidos del bosque. Tan rápido como se habían ido, sentí que me quitaba un gran peso de encima y que me iba a desmayar. Connor inspiró largamente y expiró despacio, temblando apenas un poco. Me miró y sonrió. «Creo que le gustas», dijo, y yo casi me caigo al oírlo, con las rodillas ligeramente flexionadas. El viaje de vuelta al campamento pareció transcurrir en doble tiempo, como si alguien rebobinara una cinta. Una vez que encontramos las linternas, Connor y yo nos pusimos la ropa y nos metimos en nuestras tiendas sin decir palabra. Sentía que no podría volver a dormir, con el corazón latiéndome en los oídos, pero acabé durmiéndome casi en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Los días siguientes los pasamos acampando y esperando. Connor me había dicho que teníamos que quedarnos en la zona hasta que tuviéramos algún indicio de que habían hecho algo con nuestro problema mutuo. Me habló de la primera vez que había realizado el ritual de contacto. Aunque no había sido aquí, dijo que había contactado con esta manada antes. Al parecer era algo que se hacía en todo el país. El ritual cambia ligeramente en algunas zonas, pero el propósito era siempre el mismo. En la tercera noche, escuchamos a lo lejos aullidos, profundos y penetrantes, incluso a distancia. Sonaba como una manada de coyotes cantando a coro, todos aullando y aullando a diferentes volúmenes e intervalos. A la mañana siguiente, encontramos en el suelo, delante de nuestro campamento, 3 enormes manos con garras cortadas por la muñeca y alineadas. Connor sonrió al verlo. «Parece que se han ocupado de ello», dijo, levantando una para examinarla. Me entregó una y la sentí más pesada de lo que parecía al sostenerla por primera vez, aunque una de las manos era más grande que mis 2 manos juntas, y las largas garras al final de cada dedo debían de medir 8 centímetros y estaban ligeramente retraídas. El pelaje de cada una era de un color diferente, y cada una era claramente una mano izquierda. Connor los metió en bolsas separadas y dijo que a los chicos del laboratorio les encantarían. Tendían a recoger a sus muertos bastante religiosamente, por lo que los restos son difíciles de conseguir. Y luego empacamos y nos fuimos. No habíamos oído hablar de ninguna otra actividad en la zona y dijimos a todo el mundo autorizado que la situación estaba resuelta y que habíamos realizado un contacto muy satisfactorio. Después de aquello, me sentí un poco como una celebridad en el DNR. Fue algo que nunca olvidaré y que no volvería a hacer a menos que la situación fuera grave. Aunque con los informes que hemos estado recibiendo últimamente, puede que sea algo que ya no podamos hacer muy pronto. No sabemos por qué se han vuelto más activos y agresivos últimamente, pero sin duda hace que la paz entre nosotros siga siendo poco fiable, y solo puedo temer lo peor para el futuro.